¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Conmigo, hermano. Señor, te doy gracias en esta tarde, ya casi noche, está atardeciendo, y vimos hoy tu gloria, Señor, por medio del hermoso día que nos has provisto para poder disfrutar con nuestras familias. Nos has provisto la comida para poder hoy alimentarnos, y ahora, Señor, en tu gracia y misericordia nos provees el alimento espiritual que tanto necesitamos. Que nuestra vida espiritual, Señor, anhela y desea. Tenemos hambre, Señor, de tu palabra, Señor. Sabemos que lo único que puede saciar ese hambre es que tu palabra sea expuesta para nuestra vida. Y sabemos que al ser expuesta, lo que deseamos cada vez que la compartimos es que nos muestres a tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de ella. Señor, te pido que me des la gracia para poder transmitir fielmente estos textos que vamos a leer hoy, y que abra, Señor, los ojos espirituales por medio de tu Espíritu Santo de mis hermanos y de mi vida, para que podamos entender y comprender las verdades que iban a ser expuestas. Ayúdame, Señor, como siempre te pido, a ser, Señor, profundo, Señor, para indagar con diligencia, pero también didáctico, como para que me pueda entender aún hasta un niño en este lugar. Te doy muchas gracias y guíanos, Señor, en este momento. Amén. Compartimos la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Seguimos en nuestra serie de sermones. Ya los que diariamente están semanalmente compartiendo, sabemos que estamos estudiando e indagando todo el libro de la epístola de Efesios. Hemos empezado con mucha alegría ya la segunda mitad. Estamos en Efesios capítulo 4 y esta serie de sermones que componen esta línea de pensamiento del versículo 1 al 16 le hemos llamado unidad y diversidad. Está bien, de esta serie de sermones ya esta es la cuarta parte bueno, la leemos entonces juntas. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor entonces: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En los 3 primeros sermones de esta serie fue expuesta la importancia de la unidad para el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Hemos visto que fuimos llamados a ello, se nos mostró las condiciones necesarias para poder lograrlo. ¿Se acuerdan las condiciones necesarias? Habíamos visto que eran 4. No sé si alguno se acuerda. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. 4 condiciones para poder trabajar en la unidad. Y luego vimos, se nos terminó exhortando a considerar la unidad no solamente como algo importante, o sea, como un factor que contribuye al desarrollo de la iglesia, sino como un mandamiento. Y al finalizar también observamos, ¿se acuerdan del sermón pasado? 7 elementos constituyentes que nos demuestran que la unidad no es una meta inalcanzable. Hablamos de 7 elementos, ¿se acuerdan? Que eran los que comenzaban con el una, era lo del sermón pasado. Aquellos que nos visitan y que por ahí muchos no están entendiendo, lo invitamos también a poder entrar y ver los videos ahí en YouTube. Están todos los sermones anteriores. Pueden ver también los primeros 3 sermones de esta serie para entender un poco de lo que estamos comentando. Y también, si quieren, aquellos que nos visitan, la hermana Sonia, que fue la que les repartió el sermón, pueden pedirle, ella le da copias de los sermones anteriores, así también lo pueden repasar y lo pueden leer como para entender un poco lo que estamos hablando. También están subidos en archivo MP3, si alguno por ahí dice, bueno, yo por ahí no puedo, no tengo para escuchar en YouTube o en Facebook, pero me gusta por ahí escuchando, no sé, cuando voy al trabajo o cuando voy en el auto, también lo pueden pedir, y ahí Isaías, lo hablan después con Isaías, y Isaías le pasa el archivo en MP3 para que puedan también escucharlo. ¿Está bien? Damos gracias a Dios, tenemos varios recursos para poder utilizarlo para la gloria del Señor. Vamos a ver hoy un concepto diferente, ¿está bien? Que trata sobre la idea de la variedad, de la diferencia y de cómo todo eso, matizado con la unidad expuesta hasta acá, trabaja en el desarrollo continuo del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos la idea general de estos 16 versículos que leímos. La idea principal del texto aquí está en lo que usted tiene ahí resaltado en negrito y con subrayado. El texto bíblico nos declara la importancia fundamental de la unidad y de la diversidad de dones para el crecimiento de la iglesia. Esa es la idea principal de todo este texto que estamos viendo. Todo está basado en esta idea principal. La importancia que tiene la unidad y la diversidad de dones para que la iglesia pueda crecer. ¿Qué es lo que declara el texto al respecto? Bueno, el texto, dividido en 2 secciones, nos declara en la segunda de ellas la importancia de la diversidad de dones en la iglesia. Para los que por ahí no han seguido toda la serie de sermones, del versículo 1 al 6, tenés la primera sección de esta serie, que es la parte que habla sobre la unidad. Del 1 al 6 es lo que hemos estado tratando hasta acá en los primeros 3 sermones. Y a partir de hoy empezamos ya con el versículo 7, que trata la segunda sección, la más larga, que habla respecto a la diversidad y la importancia de la diversidad de dones en la iglesia. ¿Cómo podemos verlo desde un pantallazo general a estos versículos del 7 al 16? Bueno, hay 3 conceptos principales que encontramos aquí que habla respecto a la diversidad. En el versículo 7 vamos a tener la presentación del concepto de la diversidad de dones. Luego el versículo 8 y 9 y 10 va a ser como un paréntesis en el cual se nos habla sobre la obra que fue necesario para conseguir esta diversidad de dones, y luego a partir ya del versículo 11 hasta el final empieza a desarrollar el concepto. ¿Está bien? Presentación del concepto, luego la obra que fue necesaria para que se pueda alcanzar esta diversidad, y luego el desarrollo de esta idea de diversidad. Hoy solamente vamos a ver las 2 primeras partes, cómo Pablo presenta el concepto de la diversidad de dones en la iglesia, y luego vamos a ver la segunda parte, que es la obra que fue necesaria para obtener esa diversidad de dones. Solamente vamos a centrarnos en esas 2 partes y al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? ¿No se me duerme ninguno? Estamos bien, perfecto.
Vamos adelante. Cualquier cosa le piden un cafecito a Mirtita para levantarse de vuelta. No se me duerman, ¿eh? Vamos a ver entonces la primera parte. Se presenta el concepto que es el versículo 7. Leemos si quieren nuevamente. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vemos al comienzo del versículo la evidencia de que el apóstol va a tratar sobre otra parte de su línea de pensamiento al arrancar con un, ¿qué dice? Pero. ¿Se acuerdan que veíamos y analizamos la importancia de cada una de estas palabras para indicar que él va a cambiar un poco lo que está hablando? No va a salir de su misma línea de pensamiento, es todo la misma, pero va a contrastar la idea hablando de una cosa diferente que contraste lo que él viene hablando. ¿Se acuerdan cuando estaba la propaganda esta de Grundy que decía caro, pero el mejor? No estaba hablando de lo mismo, ¿se acuerdan? No sé si era Grundy o Hitachi, yo sé que era una marca de electrodoméstico muy vieja. Lo que tiene menos de 15 o 20 años no deben ni saber lo que estoy hablando, pero era muy común, no caro, pero el mejor. Era lo mismo, contrastado, hablando sobre algo, ¿está bien? Acá Pablo da la misma idea, pero, o sea, va a contrastar lo que estaba hablando, pero manteniendo la misma idea de pensamiento, ¿está bien? Esto quiere decir que manteniendo su idea, la misma idea que venimos hablando en todos estos versículos, va a contrastar respecto a esta idea con otros conceptos diferentes que lo que hacen con este contraste es complementar a lo que ya se ha dicho. Y lo que dice a continuación es la presentación del concepto general que da forma a toda esta sección, que es lo que hemos leído. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo? Empezando a reflexionar, tal vez se nos generan dudas de lo que dice Pablo al sonar tal vez contradictorio. Hemos visto en capítulos anteriores de Efesios 2, por ejemplo, que la gracia ha sido abundante para todos. ¿Cómo puede ser que entonces ahora el apóstol diga que hay medidas de Dios para darla? Dios da diferente de su gracia a cada persona. Tal vez pueden generar una duda. Pero al entonces indagar el texto vemos que tenemos que ver y estudiar el texto dentro del texto inmediato que tenemos y del contexto de toda la carta. Hace un rato Marquito nos hablaba, ¿no?, de estudiar los contextos de la carta. Pero primeramente vamos a verlo respecto al texto que tenemos pegado. Hemos visto que nuestro texto inmediato nos viene hablando sobre la necesidad de la unidad de los miembros del cuerpo, considerando sus diferencias. Y hemos visto a partir del capítulo 4 que tenemos una segunda sección general en la epístola. Por lo tanto, al analizar ambas cosas, podemos notar que Pablo está hablando de la misma gracia proveniente de lo alto, pero actuando de diferente manera en los miembros del cuerpo. O sea, es la misma gracia de la que estábamos hablando ya en capítulo 1, 2 o 3, es la misma gracia, el mismo término, pero ahora esta gracia que actuaba y que actuó en los primeros capítulos de nuestra epístola, ahora está actuando de una manera diferente. Es la misma gracia, pero actuando en cada miembro de la iglesia de manera diferente. Lo que el apóstol va a explicar a continuación es que la gracia que nos salvó es la que también nos equipa de dones, pero que es también la que capacita para utilizar esos dones. Esa es la idea, ¿está bien? Esa gracia abundante que salvó a cada cristiano es la misma gracia que te equipa con dones y es la misma gracia que te capacita. Es todo por gracia. Decía Spurgeon, la gracia es la sinfonía, la música del Evangelio. La misma gracia que te salva, la gracia que te santifica, la misma gracia que un día nos va a glorificar con nuestro Señor. Es la misma gracia. Y con esta idea entonces la duda que se nos presentaba se disipa. La diferencia que pareciera existir en concepto no es tal. La gracia de Dios logra en el proceso salvífico un mismo propósito. ¿Qué fue lo que hizo la gracia en el momento de nuestra salvación? Bueno, nos otorga el perdón de nuestros pecados y la implantación de vida en el creyente por medio de la unión vital con Cristo. Lo que llamaríamos en términos más teológicos la justificación y la regeneración es otorgada por gracia.
Había un mismo propósito, por eso la gracia actuó igual en ese sentido. A cada cristiano, a cada hijo de Dios, fue justificado de la misma manera y fue regenerado de la misma manera. Es una misma obra lo que ocurre. Es un perdón completo de todos sus pecados y es un nuevo nacimiento al ser unido a Cristo. Esta obra es igual para todos. Por eso la gracia en ese sentido actuó igual para con todos. ¿Se entiende ese punto? El propósito era el mismo. Era perdonar todos tus pecados y que nacieras una nueva vida con Cristo. Pero esa gracia que actuó en salvarnos, en el proceso de equipar y capacitar a la iglesia, actúa de diferente manera en cada miembro para que cumpla con el diferente propósito que Dios soberanamente ha decidido que ejerza. Acá ahora la gracia cambia. ¿Por qué? Porque la gracia va a actuar en cada miembro de acuerdo al propósito con el que Dios lo ha puesto dentro del cuerpo. ¿Se acuerdan que hemos visto? Cada cuerpo tiene una función. ¿Está bien? Perdón, cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Por lo tanto, la gracia de Dios actúa de diferente manera para que cada uno de esos miembros pueda cumplir con el propósito para el que Dios lo puso dentro del cuerpo. No es la misma función la que tiene la mano que la que tiene el pie. Está bien, en un cuerpo. Así cada miembro de la iglesia tiene una función diferente para cumplir, por lo tanto la gracia de Dios en cada uno de esos miembros actúa de una manera diferente. ¿Entienden ahora por qué ahora habla conforme a la medida? Habla conforme a la medida porque aunque todo el cuerpo tiene un propósito general para cumplir, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en los otros sermones, un propósito específico hay en cada uno, de acuerdo al don que Dios le ha otorgado a cada miembro. ¿Se entiende la diferencia entonces? Bien. Y es acá cuando nos topamos con otro principio general a observar. La epístola nos muestra que Dios en su soberanía ha escogido a su pueblo para salvarlo. ¿Está bien? Fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo. ¿Se acuerdan que hemos visto en este proceso de salvación? Él nos escogió cuando, antes de la fundación del mundo, desde el comienzo de los tiempos, Él ya había escogido para salvarte. Fue una obra que Él hizo y que hemos visto, de acuerdo a nuestros textos, que ha sido por gracia. No es que Él de repente vio y dijo, bueno, como Isaías va a ser un chico bueno, yo lo voy a escoger. No, no había nada bueno en Él respecto a otra persona para escogerlo y salvarlo. Fue la iniciativa soberana de Dios, su elección incondicional de Él de tomar y escoger a alguien para salvarlo. ¿Está bien? Fue su iniciativa. Fue Él actuando entonces. De la misma manera, fue la decisión soberana de Dios el otorgar a cada miembro un diferente don, singular y único, pero por iniciativa divina, motivado solo por su gracia, o como dice Efesios 1:5, el puro afecto de su voluntad. Así como Él decidió salvarte, no basado en ningún mérito tuyo, sino de pura gracia, Él de pura gracia decidió darte un don para que ahora puedas ejercerlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con una iniciativa tuya. No tiene nada que ver con que ese don ha sido porque vos escogiste hacer tal o cual cosa para el Señor. Él en su iniciativa ha implantado en vos un don de gracia para que entonces ahora puedas servirle. Fue de pura gracia. Fue por el puro afecto de su voluntad. No podemos, así como no podemos jactar nuestra salvación y decimos, bueno, la obtuvimos por nuestro mérito, sino que fue por gracia, tampoco podemos jactarnos por lo que estamos haciendo para servir al Señor, porque fue también otorgado de pura gracia. ¿Entienden esa idea? Es fundamental, y luego en el transcurrir de los textos vamos a volver a repasarlo, pero quiero que tengamos esta idea en mente. No ha sido una vocación personal, sino simplemente lo que haces para el Señor ha sido fruto de la obra que Él empezó en vos. Es un resultado simplemente de lo que Él por simple gracia y pura gracia te dio. ¿Está bien? Dice Hendrickson al respecto, el uso correcto del don, es decir, de la dotación particular, fíjense por ejemplo Pablo, hablando del mismo, dice en Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro. ¿Se acuerdan que acá la palabra ministro era la palabra diáconos, un siervo?
del cual yo fui hecho un siervo por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de ¿quién? De su poder. Si Pablo está diciendo acá, si yo soy un siervo de Dios, no ha sido por iniciativa mía, sino porque Dios en su gracia me lo ha dado. Porque Él me ha dado su poder para que ahora yo pueda ser un siervo para Él. ¿Entienden? ¿Ven? Pablo está dando este concepto sobre sí mismo y ese concepto se aplica para cada uno de nosotros. Servimos porque Dios en su gracia nos ha permitido que podamos servir. Y quiero que entendamos este concepto. Cada cristiano ha recibido un don. Cada cristiano ha recibido un don para poder servir a Dios. Luego más adelante vamos a explayarnos cuando veamos el desarrollo de esta idea, pero quiero que vos tengas este concepto en mente. Cada cristiano ha recibido un don para poder servir al Señor. Él en su gracia ha determinado que así sea y realmente es un don que es singular y único, no es igual al de otro hermano. Cada uno en particular, Dios le ha dado un don especial. Decía entonces Hendriksen, el uso correcto del don, es decir, de la dotación particular que Dios en su gracia ha otorgado a alguien, implica lo siguiente. Primero, que el agraciado, el que recibe el don, lo reconocerá sin lugar a dudas como un don y no como resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio. ¿Está bien? Es lo primero que dice Hendriksen. No se va a reconocer, yo estoy sirviendo al Señor enseñando porque bueno, yo era un capo enseñando, entonces por eso es que Dios dijo, bueno, este muchacho sabe mucho, lo vamos a poner a enseñar. No, definitivamente no se trata de eso. Segundo, considera su don como uno entre muchos ilimitado en su alcance, un don con medida. Y en esta idea es el otro punto importante, que después lo vamos a volver a repasar. Estamos y hemos conocido a muchas personas, ¿no?, que tienen esa idea de que son esas personas que dicen, bueno, Dios me llamó a hacer un montón de cosas en la iglesia. Y son esos que se creen, ¿no?, que tienen que patear el córner y ir también y cabecear, ¿no?, porque tienen que hacer todo. No, eso es un error. Eso es querer acaparar. Y lo único que te lleva a acaparar es que seguramente vas a terminar sirviendo mal. ¿Está bien? Dios ha dado a cada uno un alcance de su don, una obra para hacer dentro del cuerpo. Y necesitamos entender esto, ¿para qué? Para que entonces cada uno de nosotros tome su lugar y empiece a trabajar con el don que Dios le ha dado. Porque lo más que probable es que cuando yo me encuentre trabajando y haciendo el trabajo de 10, haya 9 personas ociosas en la iglesia que no están cumpliendo con lo que Dios le mandó a hacer. ¿Está bien? Entonces en este sentido tenemos que tener mucho cuidado. Y tercero, dice Hendriksen, que será diligente para usarlo, no para su propia gloria, sino en beneficio de todo el cuerpo y así para la gloria de Dios. Fin de la cita. Entenderás que es algo especial que Dios le dio y lo va a utilizar para su gloria, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le otorgó gratuitamente. En Pueblo de Dios no vas a encontrar y decir, bueno, mire pastor, a mí me gustaría servir en alabanza y el pastor te va a decir, bueno, tirame unos manguitos y te voy a acomodar ahí. No, definitivamente no. El don que Dios te ha dado ha sido por gracia. Por lo tanto, es Dios el que va luego... sí, ya dejemos que quieren festejarlo hincha de Boca, pero no se haga problema usted, quédese conmigo acá. Sabemos que realmente es para la gloria de Dios todo lo que hacemos. Vamos a la segunda parte. Venimos bien con el tiempo. Te dije que la segunda parte es versículo 8 y versículo 9. También, acá no lo anoté, pero también es el versículo 10. Lo leemos juntos. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
La segunda parte entonces se explica la obra realizada para obtenerla. Con lo que prosigue a continuación Pablo es como un paréntesis de lo que viene hablando y de lo que él hablará después. Ya hemos visto que Pablo utiliza en muchos casos este recurso para ampliar un concepto. Él acaba de meter como un paréntesis de lo que viene hablando. Está bien, él viene hablando sobre la diversidad de dones y acá no va a salir del tema, pero es como que va a hablar algo diferente al respecto. Que él ha utilizado este recurso muchas veces para darle en algún caso un mayor sentido, en otros una mayor fuerza o para también una mayor belleza a lo que está expresando. ¿Se acuerdan que por ejemplo lo vimos anteriormente cuando él dijo en los capítulos anteriores, por esta causa doblo mis rodillas? ¿Se acuerdan en el capítulo 3, si mal no me acuerdo, hemos visto? Que dice, por esta causa Pablo, yo prisionero de Cristo Jesús. Y ahí él no dice más nada y empieza a hablar sobre otra cosa. Él empieza a hablar del ministerio que Dios recibió y luego empieza nuevamente a retomar eso que venía hablando y dice, bueno, por esta causa yo doblo mis rodillas. Él utiliza muchas veces este recurso para ampliar un concepto, para reforzar una idea que tiene o simplemente para poder expresar algo más bello de lo que está hablando. En este caso, este paréntesis que él utiliza lo hace para hablar sobre la obra que fue hecha, para que Cristo tenga el derecho de repartir dones a la iglesia. ¿Qué fue lo que vimos recién en lo último nuestro versículo 7? Conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. ¿Está bien? O sea que el que otorga los dones, el que los da, ¿quién es? Es Cristo. Ahora lo que va a expresar acá es cómo es que Cristo logró obtener que justamente el derecho para poder darte a vos y a mí los dones que recibimos. Y lo que hace Pablo es citar un salmo davídico, un salmo de David, para reflexionar y utilizarlo en la explicación que dará a continuación. Es el Salmo 68, 18. Él como que en un sentido lo parafrasea un poco y utiliza un poco de este salmo que habla de otra cosa para explicar algo respecto a Cristo. Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Él utiliza esta parte, esta porción de un salmo de David, en el cual se cree que David estaba hablando cuando ya él lleva el arca del pacto a Jerusalén. Entonces parece que en ese momento, para expresar la grandeza de Dios, lo que Él hizo por ellos, entonces que Él escribe este salmo. Muchos dicen esto. Y lo que hace Pablo acá es utilizar la idea. ¿Me lo dejás al Salmo 68, 18? Te pido, si puedes ser, mientras buscás, Marquito, buscame el Salmo 68, 18. O si no, perdón. El de Efesios 4 que hemos leído recién, en versión la Biblia de las Américas. El versículo 8, en la Biblia de las Américas. Perdón que te vuelva loco, Marquito. Lo que hace Pablo es utilizar la idea de lo que hemos leído, que es subiendo a lo alto. Lo primero que dice aquí este Salmo de David es subiendo a lo alto. Y esta idea de subir, primeramente la utiliza para hablar de un hecho glorioso, de un hecho muy significativo, como fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, luego de consumar su obra salvadora. Cuando él empieza a hablar sobre subir, lo que está queriendo decir acá Pablo es, esta idea de subir es pensar en nuestro Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos. Luego de haber sido muerto, luego de morir, luego de estar sepultado y luego de resucitar al tercer día y de pasar 40 días, dice la palabra de Dios, con sus discípulos, él asciende a los cielos. Y sobre esto es lo que Pablo primeramente quiere hablar. Y eso nos lleva a meditar, no a pensar. No sé si alguna vez usted lo pensó, pero realmente es significativo el hecho de pensar ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá sido? La Biblia solamente nos relata, literalmente, cómo fue la ascensión de nuestro Señor Jesús.
Dice que Él fue levantado, no es que desapareció, sino que los discípulos, los apóstoles, lo vieron a Él subir, hasta que en un momento, dice uno, fue la nube de la gloria de Dios que lo hizo que ya no se viera más, y ahí para el relato, ¿no? Pero digo, lo que habrá sido el Señor Jesús llegando al cielo, a la presencia del Padre, al trono del Padre. ¿Algún momento usted se puso a pensar tal vez sobre eso? El Señor Jesús en un cuerpo glorificado, el Dios hombre, entrando en la presencia del Padre. Los ángeles alabándolo y bueno, y no podemos hablar mucho más, pero realmente tal vez nuestra mente limitada no llegan a poder visualizar la entrada triunfal de Cristo a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Pero tal vez podemos imaginar un poco de esa escena gloriosa por medio de algunos textos bíblicos. Algunos de los que ya algunos hemos leído, por ejemplo, Efesios 1, 20 al 21, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Padre le dice, sentate a mi derecha, señale coiguales, señale que ahora te doy toda la autoridad sobre todo. Tu nombre está por sobre todas las cosas. Si antes era merecedor de gloria, simplemente por ser el Hijo de Dios, por ser Dios, ahora mereces gloria por la obra que hiciste en salvar ese pueblo que escogimos. ¿Y qué más nos dice la palabra del Señor al respecto? Quiero que entienda, no podemos expresar tal vez con palabras porque no hemos estado en ese lugar, pero me imagino que los apóstoles lo que presentan sobre él, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo el cielo está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Esos grandes ángeles poderosos, algunos de ellos los conocemos por los nombres que la Biblia nos da, el arcángel Miguel, Gabriel, todos ellos sujetos ahora a la autoridad de Jesucristo. Y vamos a leer uno más. No me quiero parar, yo sé que esto nos emociona realmente. Cuando lo preparaba, mi corazón se exaltaba en adoración al Señor. Y quiero leerte solamente este último, cita Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, es fabuloso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Imagínense ese momento. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. No puedo, realmente me quedo corto para poder explicar o expresar lo que habrá sido la ascensión y el momento en el cual Cristo entra. Hay un salmo precioso que habla, alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Ensánchense puertas, va a entrar alguien muy grande y muy poderoso. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jesucristo. Es ese Rey de Gloria que entró y el Padre lo recibió y lo hizo sentar a la derecha y dijo, hijo mío, siéntate hasta que ponga todo bajo tus pies. Y en ese concepto encontramos parte del derecho obtenido. Te dije que esta obra obtenida por Cristo al lograr la victoria le da un derecho. Y el apóstol hace mención al contexto histórico de los grandes desfiles victoriosos de los reyes que volvían de grandes batallas.
En aquella época era común el hecho de ver a reyes o grandes capitanes volviendo luego de haber conseguido grandes batallas, ¿no? Grandes victorias, batallas importantes, el famoso desfile, ¿no? Allí en Roma era muy común que luego de que algún gran general o ejército, o que más tiempo atrás algún rey o un emperador lograra una gran victoria, entonces había un desfile muy importante, ¿no? Para realmente presentar a aquel que había logrado la victoria. Y le pedí por favor a Marquito que me buscara Efesios capítulo 4, el versículo 7, en la Biblia de las Américas, porque hay un texto ahí primero que nos habla de lo que en nuestra Reina Valera dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y en la Biblia de las Américas dice, versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una huestes de cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjame que te explique un poco. Por lo general, las batallas muy importantes duraban mucho tiempo. Cuando había luchas entre diferentes pueblos, por lo general se libraban muchas batallas y por lo general en estas batallas, en cada enfrentamiento, había personas de una nación que eran llevadas puestos en esclavos por el otro. O sea, si había muchas batallas, imagínense que alguna parte de ese pueblo era apresado por haber perdido o por no haber ganado una batalla en particular, entonces eran llevados presos, ¿no? Hacia el otro reino. Eran mantenidos presos, eran cautivos por el otro reino que estaba ganando alguna de estas batallas. Ahora, lo que pasaba era lo siguiente, cuando algún reinado o cuando alguna nación o cuando un ejército lograba ganarle y vencer al otro pueblo, lo que hacía era presentar en ese desfile a ¿quiénes? A las personas que habían llevado cautivo al otro reino. No sé si me logras entender. Imagínense, Argentina pelea con Chile. Bueno, varias batallas, en algunas de las batallas los chilenos le ganan a los argentinos, entonces varios de los soldados argentinos son llevados cautivos. Pero luego de pelear y batallar mucho, Argentina logra ganarle a los chilenos. Y en ese ganarle, ¿qué hace? Que todos esos soldados que estaban cautivos ahora son puestos en libertad. Venimos hasta acá, bueno, lo que se acostumbraban en los desfiles eran que esos soldados que estaban cautivos en el otro reino, ahora eran presentados en el desfile diciendo, estos hombres que estaban cautivos del otro reino, ahora han sido liberados. Y no sé si se logra entender, pero esta es la tipología de lo que Cristo hizo. Este rey victorioso entró en la presencia del Padre presentando a todos aquellos que habían sido cautivos en el reino de las tinieblas por el pecado y diciendo, ahora los liberé. Con mi victoria ante el pecado y la muerte los he liberado. Y no solamente a los que estaban de otro tiempo, generación tras generación, cada cristiano fue presentado diciendo, Padre, he logrado liberar a estos cautivos. Y vos y yo éramos esos cautivos. Nosotros éramos esos que estábamos cautivos por el pecado. Pero nuestro Rey victorioso nos liberó. Por eso quería que lo lean la Biblia de las Américas nos ayuda a entender mejor. Llevó cautivo una hueste de cautivos. Nosotros éramos esos cautivos por el pecado. Pero Él nos liberó. La obra victoriosa de Cristo asegura la libertad de la cautividad de su pueblo, generación tras generación. Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? Y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con la ascensión de Cristo? Bueno, también era común que cuando el rey victorioso o el capitán o el general de un ejército llegaba victorioso, se le daba el derecho sobre todo el botín. O sea, al pelear contra otro ejército, contra otro reino, todo lo que se sacaba del otro reino se lo presentaba como un botín de guerra.
Todo eso. Bueno, el capitán, el general victorioso, el rey victorioso tenía el derecho de agarrar todo ese botín y repartirlo entre todos los súbditos, entre todo el pueblo, entre todo el ejército. Él tenía el derecho. Haya traído montones de oro, bueno, él repartía a cada uno de acuerdo a su generosidad. Él tenía el derecho a hacerlo. Y esta es otra imagen gloriosa. Y yo sé que usted vos la está entendiendo, pero lo tengo acá escrito y lo tenía que decir. Esta figura nos muestra que Cristo, nuestro Rey, ahora tiene el derecho de compartir el botín, los tesoros de Dios para su iglesia. Y este Rey bondadoso ha determinado dar con abundancia de lo que ha ganado por sus méritos. Él por sus méritos, por la victoria que ganó, tiene ahora derecho a todo. El botín de él es todas las bendiciones de Dios. ¿Se acuerda cuando hemos hablado en la palabra, ¿no?, respecto al Antiguo Testamento? Aquel que obedezca en todo, entonces tiene derecho a todas las bendiciones de Dios. El único que pudo cumplir eso, ¿quién fue? Jesucristo. El único que nunca pecó. El único que siempre caminó en obediencia. Por lo tanto, Él merece toda la bendición de Dios. Él merece todo el derecho a todas las bendiciones que Dios tiene para aquel que le obedece. Jesucristo fue el único que lo logró. Ahora, lo que nos dice este texto es que toda esa bendición de Dios, todos los tesoros del Rey, todos los tesoros que hay en Dios, Cristo decidió compartirlo con nosotros. Él decidió en su bondad, porque es un Rey no solo victorioso y poderoso, sino también bondadoso, para dar de esos dones, de ese botín de guerra a cada uno de los suyos. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 12, hablando respecto a Jesús. ¿Qué dice? Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Esa es la idea. Todos los despojos, el botín de guerra de aquel que vence, dice Isaías en su profecía, Él va a repartir. Él lo va a repartir. Él repartirá ese botín, los despojos de guerra. Lo que Él logró conseguir por sus méritos, decide repartirlo a cada uno de nosotros. Qué bendito que es nuestro Señor. Luego de hablar sobre subir respecto a la ascensión de Cristo, volviendo a nuestro texto, dice, y eso de que subió, versículo 9, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Luego de hablar sobre subir respecto a la ascensión de Cristo, el apóstol reflexiona que en el caso de Cristo, antes de subir, tuvo que bajar, que descender. Este Cristo que entra victorioso en el cielo tuvo primero que humillarse, teniendo que venir a la tierra para lograr liberar a su pueblo cautivo. Esto de que subió hasta lo más alto fue porque primero se humilló viniendo a la tierra. Como explica Samuel Pérez Millos, el verbo de Dios en su descenso desde los cielos hasta la cruz entró mediante el estado de humillación a la condición más baja el más bajo de los seres humanos para hacer salvable al más perdido de los pecadores. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, dice al respecto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Al aceptar la cruz, Él se humilló. Él tomó el lugar del peor de los malhechores para entonces ganar la salvación para esos malhechores que éramos vos y yo. Él se humilló. No está diciendo el texto que Jesús haya descendido literalmente al infierno. Esa explicación no tiene sustento bíblico,
sino que Él padece en la cruz el infierno de la maldición de Dios por el pecado, o sea, el desamparo de Dios. Isaías 53 dice que, fíjense lo que dice el texto de Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió el castigo de Dios sobre Él mismo. ¿Y cuál fue el peor de los castigos? El infierno que Cristo sufrió en esa cruz. El infierno que Él sufrió en la cruz fue sentir el desamparo del Padre. Eso fue lo peor. Cuando Él clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, me has desamparado. Él sintió lo que siente cada persona que va al infierno. El desamparo completo de la gracia de Dios sobre él. Las personas en este tiempo que caminan por el mundo, aún todavía sin morir, pueden experimentar un poco de la gracia común de Dios, en darle que salga el sol, en el cuidado que Dios tiene aún de aquellos que están lejos de Él. Pero lo peor del infierno es que Dios les desampara completamente de su amor. Y eso fue lo que Cristo sufrió en esa cruz, el desamparo del Padre. Él vivió una vida, una eternidad en perfecta unión con el Padre. Él decía, el Padre y yo somos uno. El Padre decía de Él, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Hijo decía del Padre, mi Padre me ama y yo lo amo a Él. Pero en esa cruz Él sintió el desamparo. Sintió un infierno en la tierra. Pérez Millo dice, no es posible entender una dimensión mayor de sufrimiento y angustia únicamente comparable a los tormentos del infierno que sentirse dejado y desamparado de Dios. El Hijo de Dios descendió en su experiencia de muerte espiritual a la angustia del infierno para que el hombre merecedor del infierno sea colocado para siempre en el cielo al ser alcanzado por la gracia mediante la fe. Fin de la cita. Él vivió en un sentido el infierno por nosotros para que nosotros seamos librados del infierno. Él lo hizo. Él hizo esa obra. Ese fue su mayor estado de humillación. El haber resignado totalmente por un tiempo, sentir el desamparo total de su Padre. Ese fue el mayor castigo que Cristo pudo recibir. Dicen muchos teólogos que cuando Cristo decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, fue no el hecho de los clavos, no el hecho de los azotes, no la corona de espinas. Fue cuando Cristo tuvo una revelación completa de que en esa cruz Él iba a ser desamparado de su Padre. Esa fue la copa que Él no quería beber. Pero aún así Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego de hablar sobre bajar, otra vez Pablo nuevamente habla de subir. Es para concluir en esta idea de Cristo descendiendo y tomando un cuerpo de hombre en su encarnación, y cómo en su humillación logra después alcanzar su exaltación gloriosa en el cielo. No hablando literalmente del lugar más alto, no estaba hablando de que de todo el cielo estaba en la punta de todo, no, sino la posición de autoridad sobre todas las cosas. Vamos a leer unos textos al respecto, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 4:14 dice respecto a este Cristo que ascendió a los cielos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Fíjense que habla de un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos. Acá el autor de Hebreos le está hablando, se acuerda obviamente, a hebreos. Y para los hebreos era muy común ver una vez al año al sumo sacerdote que él traspasaba los 3 sectores del templo: el atrio, el lugar santo y llegaba al lugar santísimo. 3 partes que él avanzaba para entrar en la presencia de Dios. Bueno, también para el judío había 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo de los astros estelar y después el cielo donde estaba Dios. Bueno, bajo esta idea el autor de Hebreos dice: así como el sumo sacerdote pasó las 3 partes hasta llegar a la presencia de Dios, nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los 3 cielos para llegar a la presencia del Padre. Ese es nuestro Señor. Traspasó los cielos por la obra que hizo. Entró a la presencia del Padre. Y por esa obra que él hizo, nosotros también hoy podemos entrar a la presencia del Padre, hasta el trono de la gracia. Y el título que he obtenido es un título glorioso. Es el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense estos versículos. No voy a ponerme a hacer hoy escatología, pero sí quiero nombrarlos porque justamente es el título que se le da a nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, en mayúsculas, Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, bendito sea nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título que obtenió por sus méritos. Y dice otro texto: continuamente los ángeles le adoran y lo reconocen como el Señor. Y este Cristo soberano del cual estamos hablando, termina el texto diciendo: es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este Cristo soberano que ahora lo llena todo, o sea que su señorío abarca todo el universo, que es lo que hemos visto anteriormente, el que reunirá todas las cosas en el mismo. Ese es el propósito final, de reunir todas las cosas en Cristo, como Pablo ya nos ha dicho en Efesios, y el que otorga toda clase de dones a su cuerpo, a la iglesia, de lo que estaremos hablando en el próximo sermón de esta serie. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Al repasar lo observado hoy, encontramos lo maravilloso que es nuestro Señor al dar dones a cada creyente de una manera particular. Esto nos hace pensar de la importancia de cada miembro en particular para el desarrollo del cuerpo, de lo cual seguiremos tratando más adelante. Pero sí es de notar que la multiforme sabiduría de Dios actúa en realizar que cada creyente sea especial, en haberle conferido un don especial. Pueden, por ejemplo, haber hermanos que han recibido el don de enseñar,
pero la tarea la realizan mejor en diferentes ámbitos. Algunos pueden enseñar mejor en reuniones generales, otros en enseñanza a los niños, otros en reuniones de mujeres, etc. Y a su vez podemos notar que ese don, influenciado por las características particulares de la persona, diferente familia, diferente preparación intelectual, diferente forma de pensar, hacen que la forma de utilizar ese don difiera de la forma en cómo lo utilizan otras personas. Puede haber 3 personas que enseñan a mujeres y cada una enseña diferente. Puede haber personas que predican y cada uno predica diferente. Eso nos llama a una necesidad clara de la unidad, ya que ella traerá aparejado un respeto por la diversidad de dones. La pregunta de aplicación práctica sería entonces, ¿estoy aceptando y respetando la diversidad en la actuación de los dones de mis hermanos? ¿Estoy respetando que mi hermano por ahí enseña diferente a mí? ¿Que por ahí predica diferente a mí? ¿Que por ahí sirve diferente a mí? ¿O procuro erróneamente que las personas usen sus dones de la misma manera en que yo lo hago? No, vos tenés para enseñar, bueno, pero vos tenés que enseñar como yo lo hago. No, vos tenés que servir como yo lo hago. No, de la manera que yo lo hago, así vos lo tenés que hacer, porque esa es la mejor manera. No, hermano. Dios en particular a cada uno ha hecho un don singular, por lo tanto tengo que respetar. Si mi hermano enseña diferente a mí, gloria a Dios, porque Dios lo ha hecho diferente a mí. Y para mostrar su sabiduría multiforme lo ha hecho. La otra aplicación y terminamos. Parece que en la iglesia primitiva, como también hoy en día, existía un doble peligro. Primero, que aquellos que habían recibido dones muy especiales tendían a sobreestimar su importancia, los atribuían a ellos mismos y no lo usaban para el beneficio de toda la iglesia. Esto no sé si usted lo ha visto, pero enseguida, ¿viste? Piensan porque es el pastor, entonces es alguien especial y tiene más poder. No, tiene un don especial que Dios le ha dado. En particular y muy importante, pero no pasa de eso, de un don. Pero después sigue siendo una persona de carne y hueso, y en un sentido sigue siendo oveja como vos. Pero también existe el peligro de que los que no habían sido dotados en forma tan notable parecían sentirse desalentados, pensando que no eran útiles en la iglesia. Uno dice, bueno, pero no, lo mío no es tan importante. Bueno, si lo hago así más o menos no importa, porque mientras yo no predico, no, hermano, totalmente equivocado. Ese es otro gran error. Pablo reaccionó contra este verdadero peligro. El verdadero aliento y la lección gloriosa para cada creyente debe ser siempre: he recibido mi don, sea este grande o pequeño, de Cristo mismo. Debo usarlo por tanto como Él lo requiera. El dador no me fallará al usar mi don para el beneficio de todos. Tenés que entender que lo que estás haciendo para la iglesia, de acuerdo al don que te lo hicieron, no es que el pastor te lo confirió, no es que vino alguien, te oró y ahora te da algo especial. Fue Cristo el que te lo dio. Fue Él el que te ganó el derecho. Y luego el Espíritu Santo implantó eso en tu vida. Por eso es importante. La pregunta para hacernos es: ¿estoy tratando a mis dones de la manera correcta? ¿Estoy pensando que lo recibí por gracia o mi engañoso corazón me está diciendo creer que soy merecedor de elogios por poseerlo? Y la otra pregunta es: ¿estoy dándole el valor que se merece el don que se me ha conferido, entendiendo el precio que fue necesario pagar por lo que se me ha otorgado? Vamos a orar.